Pues damos una cálida bienvenida a toda la audiencia que nos acompaña hoy en este nuevo análisis a fondo. Hola, ¿qué tal? Hoy ponemos sobre la mesa un tema fundamental. Uno que, moldea absolutamente cada interacción, cada transacción y cada estructura de nuestro día a día, aunque a menudo actúe como un motor invisible. Exacto. Vamos a sumergirnos de lleno en el marco jurídico normativo de las organizaciones, basándonos en los apuntes del documento Derecho1.pdf. Que es un documento excelente, por cierto. Sí, muy completo. Y, a ver, la misión de nuestra sesión de hoy es diseccionar un poco esos cimientos. Queremos entender por qué existen las reglas, cómo se estructuran para dar orden a la sociedad, qué separa el derecho con mayúscula de nuestros derechos individuales y, claro, de dónde emanan exactamente esas normas que nos rigen. Efectivamente. Y es un análisis, yo diría que vital, porque en esencia estamos abordando el código fuente de nuestra sociedad. Así es. Para quienes buscan comprender cómo funciona realmente este inmenso andamiaje, ya sea, por su aplicación directa en el trabajo o por pura curiosidad intelectual. Claro, para mantener un perfil informado. Exacto. Desgranar estos conceptos aporta una claridad enorme sobre cosas que escuchamos en las noticias todos los días. Y la idea, como siempre, es hacerlo esquivando ese lenguaje técnico que a veces parece diseñado para alejar a la gente. Totalmente. Vamos a ir directo a la esencia. Vale, pues, si te parece, empezamos por el principio absoluto, que curiosamente no es jurídico, sino más bien antropológico. A ver. Sabemos de sobra que el ser humano es, por naturaleza, un ser gregario. Sí, Esto es algo que la sociología y historia nos han dejado clarísimo. Tendemos a agruparnos para lograr metas, pero lo que resulta verdaderamente fascinante del texto de hoy es ver cómo ese instinto básico ha ido escalando. ha escalado muchísimo. Es que la historia de nuestra especie es, en gran medida, la historia de una evolución organizativa. ¿Ya? No pasamos de ser grupos nómadas que buscaban recursos básicos a firmar constituciones de un día para otro. Claro, no fue magia. Para nada. Hubo una progresión totalmente lógica, impulsada por la necesidad. Si miramos el texto, vemos que de esos primeros grupos nómadas, la búsqueda de mayor estabilidad llevó a la organización en clanes. Eso es. Luego, con el sedentarismo, esos clanes fundaron ciudades y finalmente toda esta evolución culminó en la creación de los estados, que representan, digamos, las organizaciones más complejas. El nivel máximo. Pero, a ver, cuando éramos grupos más reducidos, las normas sociales tácitas podían bastar, ¿no? Sí, en cierta medida. El liderazgo informal mantenía la cohesión. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué el orden estricto? ¿En qué momento esa colaboración natural exige la creación de lo que hoy llamamos derecho? Pues la fricción surge por la escala. Ya, Cuando agrupas a millones de personas con intereses divergentes, la simple buena voluntad ya no es suficiente. Para que la vida en sociedad siga siendo armónica y permita alcanzar esos fines comunes, son absolutamente necesarias normas que regulen la conducta humana. normas claras. Exacto. Y de esta necesidad matemática de orden a gran escala, nace el concepto de derecho. Las fuentes nos dan una definición muy precisa. Sí, la tengo por aquí anotada, dice literalmente, el derecho es el conjunto de normas obligatorias que regulan la vida del hombre en la sociedad. Fíjate en esa palabra. Obligatorias. Claro, no es un código de sugerencias, es obligatorio. Y es interesante invitar a quienes nos escuchan a reflexionar sobre cómo cada interacción, desde comprar el pan hasta firmar una hipoteca, depende de este concepto tan básico. Totalmente. Y esto nos lleva directamente a una de las barreras conceptuales más comunes, una confusión tremenda incluso en debates públicos. ¿La gran distinción? Exacto. El lenguaje cotidiano mezcla constantemente términos. Hablo de la diferencia entre el derecho, como ciencia, y los derechos, como las facultades que tiene un individuo. Esa es la clásica e indispensable distinción entre el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Es fundamental desempacar esto. Venga, vamos a ello. Para verlo con total claridad, el derecho objetivo es ese cuerpo normativo exterior al ser humano. Es la ciencia, el sistema operativo, por seguir con la analogía. Vale. El texto nos da ejemplos muy tangibles. Pensemos en las normas contenidas en la Constitución Nacional o los tratados internacionales. Las grandes leyes. Y de ahí bajamos a normativas más del día a día. El Código Civil y Comercial de la Nación, el Código Penal, la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley del Consumidor. Todo este extenso cuerpo normativo que está vigente. O sea, los libros gordos. Exactamente. Todo eso constituye el derecho objetivo.
Es la regla escrita. Vale, entonces ese es el manual del juego en el que todos estamos metidos. Pero, por otro lado, lo que la gente reclama en la calle, lo que escuchamos en las noticias, son los derechos subjetivos. Claro. Si nos basamos en los ejemplos del texto, hablamos de las facultades acordadas o reconocidas por las leyes a las personas. Por ejemplo, el derecho de propiedad, el poder disponer del patrimonio propio, o el derecho de expresión para articular ideas, el derecho a la salud, a acceder a un sistema sanitario, o el mismísimo derecho a trabajar. Y aquí, justo aquí, es donde radica el punto de conexión fundamental, el momento de epifanía para la audiencia. A ver. Existe una correlatividad absoluta entre ambos conceptos. Un derecho subjetivo, esa facultad tuya o mía de exigir algo, no nace de la nada. ¿Ya? Nace directa y únicamente de una norma que ya está establecida en el derecho objetivo. O sea que mis facultades individuales existen porque el sistema general me las otorga y las reconoce. Así es. Es una relación de dependencia total. Fascinante. Y bueno, para seguir profundizando en cómo se estructura este sistema general, el derecho objetivo o derecho positivo, que es el conjunto de normas vigentes en un Estado en un momento dado, tenemos que mirar su gran división histórica. La gran fractura. Eso es, el derecho público frente al derecho privado. Y sobre esta división hay un dato que aporta muchísima perspectiva. Sí. Esta dicotomía entre lo público y lo privado no es algo esencial a la naturaleza de la ley, no es universal. Claro, el texto menciona que sistemas como el anglosajón no la conocen como tal. Exacto. El common law opera de otra manera. Sin embargo, en países como Argentina y en toda la tradición del continente europeo, ha subsistido con muchísima fuerza. Es una herencia directa. Y aquí el documento comparte un dato histórico cautivador. Esta diferencia surge en la mismísima Roma antigua. Los romanos, claro. Se cita al jurista Ulpiano en una traducción de Ortolán que dice: se llama derecho público el que trata al gobierno de los romanos y privado el que se refiere a la utilidad de los particulares. Es una distinción asombrosa para la época. Y fíjate cómo funciona esta dicotomía hoy en día, porque sigue siendo la clave de bóveda del sistema. Sí, vamos a desglosarlo. Por un lado, tenemos el derecho público. Esta rama regula la estructura del Estado y sus relaciones con los individuos. ¿Vale? Es la esfera de actividad que el Estado se reserva para sí mismo, actuando como ente soberano, desde una posición de poder para cumplir sus fines. O sea, aquí el Estado manda. Exacto. Y por otro lado, en la otra esfera, tenemos el derecho privado, que regula los derechos subjetivos de los particulares y sus relaciones entre sí. Entre iguales, digamos. Eso es. Es el ámbito reservado a la persona para su libre desenvolvimiento en la comunidad. Aquí el Estado da un paso atrás y simplemente pone el marco para que los ciudadanos interactúen. Entendido. Pero claro, todo este complejo ecosistema normativo, ya sea público, privado, objetivo o subjetivo, tiene que venir de algún sitio. Las fuentes. Exactamente. Cambiamos de tercio para explorar de dónde surge todo este andamiaje. Las llamadas fuentes del derecho. El texto enumera 4 principales: la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. 4 pilares. Empecemos por la más evidente: la ley. Para entender el peso de la ley, es fundamental analizar el artículo 1 del Código Civil y Comercial de la Nación, que trata precisamente sobre fuentes y aplicación. ¿Y qué nos dice ese artículo? Pues destaca algo crucial. Los casos deben resolverse según las leyes aplicables, sí, pero siempre conforme a la Constitución Nacional y a los tratados de derechos humanos. O sea, hay una jerarquía clara. Totalmente. Una ley no puede contradecir lo que está por encima de ella. Pero además, el texto hace hincapié en un detalle fundamental a la hora de aplicar esa ley y rompe un poco con la idea de que los jueces son máquinas de leer artículos. La finalidad. Exacto. La ley exige que se tenga en cuenta la finalidad de la norma. Esto es vital. Significa que no basta con leer la literalidad fría del texto. Hay que preguntarse qué problema social intentaba resolver el legislador. Esto le da humanidad y flexibilidad al sistema. Completamente. Pasemos a la segunda fuente, la costumbre. Que siempre es un tema espinoso. Sí, da mucho de qué hablar. Añadimos aquí que los usos, prácticas y costumbres no son siempre ley, solo son vinculantes en 2 casos muy específicos según las fuentes. A ver. Primero, cuando las propias leyes o los interesados se refieren a ellos. Y segundo, en situaciones no regladas legalmente, para llenar un vacío. Una laguna legal, sí. Pero siempre y cuando no sean contrarios a derecho. O sea, no puedes justificar algo ilegal diciendo que es la costumbre. No, desde luego que no. La ley escrita siempre impera. Vale. Y luego nos quedan la jurisprudencia y la doctrina.
que son interesantísimas. La jurisprudencia, para que la audiencia lo visualice, son las sentencias de los jueces. Cuando los tribunales resuelven casos reales, van sentando precedentes sobre cómo interpretar esa ley escrita. Claro, el camino ya pisado. Eso es. Y la doctrina son los estudios, investigaciones y opiniones de los juristas y académicos. No obligan directamente, pero tienen una influencia colosal en cómo evolucionan las leyes y cómo las interpretan los jueces. Es como el cerebro intelectual detrás del sistema. Exactamente. Bien, pues ya hemos visto las 4 fuentes. Pero el documento nos reserva un último gran concepto. Uno que personalmente me parece precioso. La equidad. Es un concepto fundamental para que el sistema no colapse por su propia rigidez. Hay que aclarar rápidamente que la equidad no es una fuente natural del derecho de donde emanen normas generales. Es más bien una técnica de aplicación de la ley a situaciones especiales. Una válvula de escape. Para ilustrar esto, el texto trae una perspectiva brillante del jurista español José Castán Tobeñas. Sí. Él explica que, a diferencia de la justicia estricta, que a veces puede ser ciega e implacable, la equidad toma en cuenta el sentido humano que debe tener el derecho. El sentido humano. ¡Qué gran frase! Es que lo resume todo. Permite que las circunstancias específicas de un caso concreto, las rarezas de la vida real, prevalezcan frente a las consideraciones normales de la ley. Esto demuestra a quienes nos escuchan que el sistema legal, por muy frío que parezca el derecho objetivo, tiene mecanismos internos para adaptarse a la realidad humana. Evita que la aplicación mecánica de una regla cause una injusticia flagrante. Totalmente. Es el antídoto contra la tiranía de la literalidad. Bueno, menuda inmersión hemos hecho hoy. Vamos a hacer un resumen ejecutivo rápido y dinámico de este viaje porque ha habido mucha información. Venga. Empezamos viendo a esos grupos nómadas impulsados por la pura necesidad gregaria. Sí. Vimos cómo esa necesidad de orden a gran escala llevó a la creación del derecho objetivo y, por ende, de nuestros derechos subjetivos. Pasando por esa división histórica tan marcada entre lo público y lo privado que heredamos de Roma. Exacto. Luego desgranamos de dónde viene todo esto, la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Y terminamos inyectando humanidad al sistema con la técnica de la equidad. Un recorrido completísimo. Y para cerrar, me gustaría que reforzáramos por qué es vital comprender todo esto hoy en día. Pues mira, en un mundo que está absolutamente saturado de información, donde el debate público es constante, entender de verdad las fuentes de las reglas que nos gobiernan lo cambia todo. Te da otra perspectiva. Exacto. Permite a la sociedad tener un pensamiento crítico mucho más agudo. Ayuda a analizar con rigor nuestros propios derechos y deberes y a no quedarnos en la superficie de los titulares. Es una herramienta de empoderamiento ciudadano, sin duda. Y antes de despedirnos, queremos dejar a nuestra comunidad con un pensamiento provocador, algo para explorar por cuenta propia. A ver qué nos traes. Si el derecho nació porque el ser humano es un ser gregario y evolucionó de clanes territoriales a estados físicos con fronteras muy claras, Sí. ¿cómo tendrán que transformarse o adaptarse las fuentes del derecho para regular las nuevas agrupaciones puramente digitales y globales? Tremendo tema. Hablamos de espacios donde la frontera histórica entre el Estado y el individuo es cada vez más difusa. ¿Servirán las mismas leyes y costumbres para estas nuevas sociedades virtuales? Es un desafío conceptual enorme. El tablero está cambiando por completo y el ordenamiento jurídico va a tener que reinventarse. Ahí dejamos la reflexión. Ha sido un placer compartir este espacio. Animamos a la comunidad de oyentes a seguir cuestionando su entorno, a mirar más allá de lo evidente. Siempre. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta el próximo análisis.